tenían asbesto, y ese asbesto es cancerígeno. Ya me voy, ya. ¿Okay? No sé, tengo acá. Entonces, el cuarzo es la forma más abundante, ¿no?, del sílice, ¿no?, y está en la piedra caliza, ¿no? De la piedra caliza, ¿qué se obtiene? Se obtiene el mármol, ¿no? Esas lápidas que existen, ¿dónde? ¿no?, en los cementerios son de mármol antiguos, ¿no? Eso es sílice, por ejemplo, ¿no? El granito, cuando dicen, quiero mi cocina bien bonita de granito, eso es sílice. ¿Ok? Eso es sílice. Las arenas silíceas que se usan para las construcciones, ¿no? Es todo eso que tiene sílice. Entonces, esas formulaciones son muy complicadas, no solamente sílice puro, tiene magnesio, ¿no? Está compuesto de radicales hidróxido, tiene aluminio, etc. Entonces, son componentes que se van sumando. Y por lo tanto, forman componentes que van a ser inhalados, ¿no? Realmente la silicosis es la neumoconiosis más prevalente, ¿no? Seguida de la exposición al carbono. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la patogenia de la silicosis? Al ser inhalada, estas partículas que van desde 0,5, ¿no?, hasta 5 micras, que es lo que realmente va a ingresar por la vía respiratoria hasta las zonas más distales de los pulmones, eso a lo largo de los años va a ocasionar una reacción inflamatoria permanente y un daño permanente irreversible. Partículas que están más grandes, por encima de 5 micras, 5 o 10 micras, esas las vamos a expulsar, ¿no?, por los mecanismos de barrera respiratoria que tenemos, los ciclos respiratorios, los mecanismos de la tos, etc. Pero las partículas que están entre 0,5 y 5 micras de diámetro son las que van a ser inhaladas y se van a depositar en los pulmones. Existen una serie de procesos inflamatorios que ahorita no vienen al caso porque sería complicarles la tarde, pero estos procesos inflamatorios realmente lo que van a producir es fibrosis, ¿no? Fibrosis pulmonar. Se establece siempre un riesgo, ¿no?, de la aparición de silicosis, quiere decir la dosis acumulada del sílice, como les mencioné al inicio, ¿no? Hay concentraciones que están establecidas por ley, ¿no?, y que se determina mediante una fórmula, ¿no? La dosis acumulada del sílice es la fracción de polvo respirable, ¿no?, esas partículas que estamos respirando, que acabamos de mencionar, entre 0,5 a 5 micras, por el porcentaje de sílice libre, que es lo que delimita la ley, por el número de años de exposición, ¿no? Entonces, una exposición de 0,05 miligramos por metro cúbico durante 30 años supone un riesgo de contraer silicosis del 20 y 30%. ¿Ok? Entonces, esa es la concentración que va a causar daño. Entonces, la balanza la vamos a inclinar siempre hacia el daño cuando existe esa fracción inspirable de sílice a lo largo del tiempo. Formas clínicas. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Esta enfermedad se va a manifestar de diferentes formas de acuerdo al tiempo de exposición y a la forma de exposición, porque puede haber una exposición diaria, ¿no?, por el trabajo, como también puede haber una exposición muy aguda, ¿ok?, producto, por ejemplo, de un derrumbe, de una construcción, una explosión, ¿no?, y eso puede hacer que inhales de manera masiva partículas de sílice y puede provocar daño pulmonar. ¿Ok? Entonces, existen diferentes formas clínicas. La más común es la silicosis crónica simple, ¿no?, por exposición de más de 10 años. Después viene la silicosis complicada, que ya son estadios mucho más avanzados, donde se forman grandes masas de partículas de sílice dentro del pulmón. La silicosis acelerada, tras 2 a 5 años de exposición, hay manifestaciones respiratorias importantes. La silicosis aguda por una exposición masiva, como acabamos de mencionar, y la fibrosis intersticial difusa, ¿no?, que también es una forma severa de silicosis. ¿Ok? Entonces, la forma clínica simple, ya hemos dicho, más de 10 años. Desde el punto de vista radiológico, se presentan pequeñas nodulaciones en los pulmones, predominantemente en las partes superiores de los pulmones. Y decimos esto porque hay una diferencia con la asbestosis, por ejemplo, ¿no? Si es una forma crónica simple, generalmente el paciente muchas veces no tiene síntomas, ¿ok?
Entonces viene a la consulta, y usted le pregunta, ¿tiene tos? ¿Le falta el aire? Le dice que no. Entonces dice, no, me duele la espalda. Ellos creen que porque les duele la espalda ya está mal de los pulmones, y eso no es así. Porque los pulmones no duelen en primer lugar. ¿Ok? Entonces, puede mantenerse también desde el punto de vista funcional, o sea, la función respiratoria sin cambios significativos, a pesar que tenga lesiones pulmonares, ¿no? Y la esperanza de vida es similar a la población general. Entonces, la forma crónica simple. Y esta es la forma crónica simple, lesiones predominantemente superiores, como el diagrama que mostramos, y esta radiografía que es de la Organización Internacional del Trabajo, de la clasificación OIT, donde muestra estas lesiones, ¿no?, puntiformes, nodulares en ambos campos pulmonares. ¿Ok? Esta es una tomografía, ¿no?, que muestra también las nodulaciones en ambos campos pulmonares, ¿no? Esa es la forma crónica simple. La forma crónica complicada, ¿no?, también con largo tiempo de exposición, pero aquí sí, como esas partículas han confluido y han formado grandes masas, ocupan espacio dentro de los pulmones, y eso sí puede provocar síntomas. Sí puede haber disminución de la función respiratoria también. ¿Ok? Entonces, eso puede provocar cuadros severos de dificultad respiratoria que incluso pueden llevar a la apnea o disnea, como ustedes quieran pronunciarlo, en reposo. Puede provocar insuficiencia respiratoria y llegar incluso a complicaciones cardiovasculares como es el coro pulmonar crónico. ¿Ven qué diferente? ¿No? Acá ya hay masas, ¿no? Es una masa de sílice, ¿no? Y estas son ya grandes masas, ¿no? Son grandes masas de sílice, ¿no? Y hay clasificaciones de esto, lo vamos a ver ya cuando veamos las radiografías, vamos a ver. Pero ya les adelanto de cómo se ve, por ejemplo, una silicosis crónica complicada. Hay otras grandes masas, polos superiores, ¿no?, o lóbulos superiores, grandes masas, ¿no?, y unas áreas de enfisema compensatorio, ¿no? Entonces, hay factores conocidos de progresión, ¿no?, de que como estas formas crónicas simples pueden ir a las crónicas complicadas, sobre todo cuando existe, por ejemplo, mayor exposición al sílice o, por ejemplo, se complica con tuberculosis. La silicosis es una enfermedad que también está muy relacionada o incrementa el riesgo de aparición de tuberculosis, ¿no? Se le conoce como sílico-tuberculosis. Y las enfermedades del colágeno también. Las formas aceleradas, ¿no?, tiempo de exposición corto, entre 2 a 5 años, ¿no?, altas exposiciones, como vimos en las figuras, ¿no?, de esos trabajadores de ladrillos, de granito, etcétera, ¿no? Puede provocar tos, baja de peso, dificultad respiratoria, y eso puede provocar lesiones que van a producir incapacidad permanente en la persona. Eso es irreversible. Una vez que se establecido el daño, ya no hay vuelta atrás. Y la forma aguda, ¿no?, que puede ser días o cortos años, pero por una exposición de tipo masiva, ¿no?, que puede incluso simular muchas veces cuadro de edema agudo del pulmón, pero en realidad el material que llena los alvéolos pulmonares es un material de tipo proteináceo, ¿no?, un exudado proteináceo, ¿no?, que se denomina silicoproteinosis, ¿no?, que son manifestaciones de silicosis aguda. Aquí tenemos la silicoproteinosis, ¿no?, el llenado alveolar, ¿no? Aquí se ve más en fácil porque obviamente el llenado por gravedad, ¿no?, del material proteináceo va a caer por gravedad hacia las zonas más bajas, ¿no? Y el llenado alveolar de las bases de los pulmones, ¿no?, una silicoproteinosis. Y acá está, ¿no? ¿Se acuerdan de esta figura, ¿no?, del World Trade Center, ¿no?, del 11 de septiembre? Esto provocó el derrumbamiento de las Torres Gemelas y el levantamiento de grandes cantidades de polvo. Y no solamente ha provocado cuadros de silicosis aguda, sino también otras enfermedades pulmonares respiratorias en los pacientes, en los bomberos que estaban atendiendo ahí. Incluso se publicó en el New England Journal, ¿no?, una entidad que se conocía como el síndrome del World Trade Center en bomberos, no se habían afectado por esa inhalación de polvo, ¿no?, que les provocaba un estado de neumonía eosinofílica aguda. Y muchos han quedado con daños permanentes en los pulmones, ¿no?
miren la gran cantidad de exposición que han podido tener estas personas producto de ese atentado terrorista, que realmente hace finales cantidades industriales de sitios. Y la fibrosis intersticial difusa, obviamente, también, que se comporta como una fibrosis pulmonar, ¿no? Que puede dar incluso lesiones muy similares a la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Los famosos patrones reticulares en bases de pulmones, las áreas de panalización o áreas de panal de abeja, como se les conoce, ¿no? El término honeycomb pattern, que es el término de panal de abeja, ¿no? Que se ven las lesiones, que ahorita las vamos a ver, y las famosas bronquiectasias por tracción, que son producto de la deformación de la estructura parenquimal pulmonar, ¿no? Esto conlleva a alteraciones funcionales respiratorias, como son los patrones de tipo restrictivo, insuficiencia respiratoria desde el punto de vista clínico, e incluso la necesidad de usar oxígeno permanentemente y tener desenlaces de tipo fatal. Vemos acá, ¿no? La fibrosis intersticial, que va progresando conforme pasan los años, ¿no? Acá hay masas también, ¿no? Y hay áreas de fibrosis intersticial, es una fibrosis mucho más avanzada, que ocupan todos los pulmones, ¿no? Incluso los reduce su volumen pulmonar, y este es el famoso panal de abeja, ¿no? Esta es la panalización del pulmón que se ve en las zonas subpleurales, ¿no? Las zonas subpleurales, desde el ápice hasta la base del pulmón. Se denomina la gradiente ápico-basal, ¿no? Eso es muy característico del panal de abeja. La tuberculosis, ya hemos dicho, está muy relacionada con la silicosis. El punto que deben de recordar es que existe un riesgo 3 veces mayor, ¿no?, de aparición de tuberculosis en este tipo de pacientes que padecen silicosis. Acá tenemos un paciente con silicotuberculosis, ¿no? Tiene masas del sílice, pero también tiene estas lesiones que se conocen como signo del árbol en brote o patrones nodulares, que está relacionado a tuberculosis, ¿no? Obviamente que aquí hay que hacer diagnóstico diferencial de otras entidades también, ¿no? Pero este es de un paciente justamente que se le aisló Mycobacterium tuberculosis durante el estudio. ¿Cómo se previene la silicosis? Obviamente eliminando los factores causales, ¿no? Eliminando la exposición al sílice, ¿no? Utilizando medidas de protección adecuadas, tener programas de vigilancia de salud y establecer medidas de evitar la progresión de la enfermedad en esos pacientes diagnosticados. O sea, paciente que es diagnosticado de silicosis ya no puede trabajar, así sea una silicosis leve, ¿ok? Porque hay que prevenir que siga progresando esa enfermedad. Ahora usted me dice, doctor, ¿y cuál es el tratamiento para la silicosis? No hay tratamiento. No hay tratamiento para eso, ¿sí? Solamente se dan medidas paliativas. Si es un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, se le administra oxígeno, se usa con algún tipo de broncoespasmo, se le da broncodilatadores, ¿no? Si tiene infecciones, se le administran antibióticos, si le da tuberculosis, hay que dar tratamiento para la tuberculosis, pero per se no hay un tratamiento específico. No hay nada que haga desaparecer esas lesiones que ya se establecieron y que pusieron cambios en el pulmón. La asbestosis es otra entidad, ¿no?, muy frecuente, ¿no? Habíamos dicho que son silicatos de magnesio y hierro que forman complejos bastante caprichosos en forma de espirales, ¿no?, que van a ser inhalados y van a entrar a los pulmones y van a formar placas, sobre todo a nivel de la pleura, ¿no?, las famosas placas pleurales producto de asbestosis, como vamos a ver, ¿no? Y tiene mucha relación con lo que es la aparición de cánceres a nivel de pleura, que se conoce como mesotelioma pleural, porque también hay mesotelioma peritoneal, ¿no?, pero el mesotelioma pleural, ¿no?, y el cáncer de pulmón, ¿no?, cáncer de pulmón de tipo epidermoide o el adenocarcinoma. Este asbesto viene producto del uso industrial de este mineral, que tiene formas bastante conocidas, como son el crisotile o la tosidolita, ¿no?, que el crisotile es el asbesto blanco y la crisolita el asbesto azul, y otras formas marginales menos frecuentes, ¿no? Pero generalmente el que más abunda dentro del ámbito de la industria es el crisotilo, ¿no? El crisotilo, que realmente en muchos países ya está proscrito utilizarlo, no solamente es un material o es un mineral que se usa en el ámbito minero, también se usa, por ejemplo, en las tuberías,
se usa en equipos de protección contra el fuego, por ejemplo, en los astilleros, en los frenos para los autos, en los autos más antiguos, porque ahora los frenos ya son de otro material, pero todo eso tiene asbesto, ¿ok? El talco que tenía asbesto también. Entonces todo eso, como ustedes pueden darse cuenta, miren todo lo que inhala el paciente, son como una especie de redes que se van formando a lo largo del tiempo, ¿no? La crisotila y la crocidolita. La crocidolita son como una especie de agujas, ¿no? Cristales largos, y estos son más de tipo serpentinosos, ¿no? Miren acá, estas tuberías que existen muchas veces en los edificios antiguos, ¿no? Por donde pasan pues, los desagües, ¿no? No sé si ustedes se han visto en algunos sitios los tanques de agua que dicen que son de cemento. Eso tiene asbesto también, por ejemplo. Por eso que ahora los tanques de agua son plásticos. Ya no se usa cemento porque tienen asbesto. Imagínense tantos años esa agua mezclándose con el asbesto. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto realmente en la exposición a lo largo del tiempo provoca daño pulmonar. Estas formas clínicas se manifiestan de acuerdo al tiempo de exposición. Por ejemplo, aquí tenemos este cuadro en el cual vemos el porcentaje de exposición, ¿no? Y los años desde la primera exposición, ¿no? Si ha habido un tiempo corto de exposición, muchas veces la exposición a asbesto puede dar solamente síntomas leves o incluso una manifestación pleural benigna, ¿no? Pero si la exposición es mucho más, va más allá, 20 años, 30, 40 años, ya se manifiestan las famosas placas pleurales, como se ve acá en esta columna de color gris, ¿no? Las placas pleurales, o la fibrosis pulmonar, o las calcificaciones pleurales. O sea, mientras más tiempo de exposición, mayor es el número de complicaciones. Perdón, si fuera ya. Y también lo relacionado a lo que es la aparición de cáncer producto de la exposición al asbesto, ¿no? Miren, según el tiempo de exposición, ¿no? Mientras más años de exposición exista, la posibilidad de cáncer de pleura, ¿no? Que es el mesotelioma o cáncer pulmonar, es mucho mayor si el tiempo es menor, que solamente se forman placas pleurales o solamente se forma asbestosis a nivel pulmonar. La relación que existe con la exposición al humo del tabaco y la aparición de cáncer también es algo muy importante tener en cuenta. El paciente que trabaja con asbesto, que es fumador, por ejemplo, tiene más riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? Aquí vemos el riesgo relativo, ¿no? Por ejemplo, no fuma y no tiene exposición a asbesto, obviamente que el riesgo de aparición de cáncer va a ser mucho menor. No fuma, pero si se expone a asbesto, se incrementa el riesgo. Fuma, pero no se expone a asbesto, el riesgo es importante, pero si fuma y también se expone a asbesto, miren cómo se eleva el riesgo, ¿no? Hasta 50 veces más de lo que se considera inhumano. ¿Ok? Eso ya está establecido. Y como habíamos mencionado, ¿no? Miren ustedes, las lesiones por asbesto son más basales, ¿no? Más basales y más pleurales. ¿Ok? Entonces hay placas pleurales, engrosamiento pleural difuso, puede haber efusión, o sea, líquido de la pleura, ¿no? O puede aparecer mesotelioma, ¿no? Y el compromiso pulmonar, en la asbestosis, las atelectasias redondas, ¿no? Que se forma producto del engrosamiento pleural, y el cáncer broncogénico. Miren acá el engrosamiento pleural difuso, miren cómo está esa pleura, ¿no? Engrosada, toda esta línea blanca es el engrosamiento pleural, con obturación del ángulo costofrénico, a predominio derecho en comparación al izquierdo, que también está obturado, pero en menor cuantía, ¿no? Es como si fuera una gran coraza, ambas pleuras, ¿ok? Y acá tenemos, miren esta línea blanquita aquí, ¿sí? Y acá también, otra chiquitita de blanquita, esas son placas pleurales, ¿ok? Entonces, si ustedes en algún momento llegan a un paciente con riesgo de asbestosis y tienen estas lesiones, esas son placas por asbesto. La atelectasia redonda, ¿no? Con el signo de la cola del cometa, ¿no? Que se produce por la refracción de la pleura visceral sobre la parietal, ¿no? También es un signo de asbestosis. Aquí vemos el asbesto, ¿no? Signo de la cola del cometa. Está el cometa con su colita, ¿no? De fuera, el signo de la cola del cometa. El cáncer broncogénico, ¿no? Miren acá, ¿esto qué cosa es? Esta es una placa pleural,
y sobre esas lesiones que se producen por asbesto se ha desarrollado una masa pulmonar, un cáncer de pulmón. ¿Okay? Las enfermedades de colágeno y el cáncer de pulmón también están relacionadas, ¿no?, a todo lo que es la neumoconiosis, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hay entidades como el síndrome de Kaplan, que está relacionado a neumoconiosis con artritis reumatoidea. La aparición de múltiples nódulos pulmonares en pacientes varones con artritis reumatoidea se denomina el síndrome de Kaplan, ¿no? Hay otros pacientes, por ejemplo, que tienen la relación, como acabamos de mencionar, de sílice y cáncer de pulmón también. ¿Cuáles son los pilares básicos para hacer el diagnóstico con estos pacientes? En primer lugar, tener una historia ocupacional, ¿no?, del tipo de trabajo que ha desempeñado el paciente. Eso es importantísimo, preguntar los antecedentes laborales de ese paciente es de suma importancia. Una radiografía de tórax que es mandatoria para poder hacer el diagnóstico, eso está establecido internacionalmente, y la exclusión de otras causas, porque no siempre esos nódulos, esas placas pueden ser neumoconiosis, ¿no?, sino que pueden ser otras enfermedades. Entonces la anamnesis laboral es importante. Por ejemplo, ¿quiénes están más expuestos al sílice? Los mineros, los que trabajan en construcción civil, ¿no?, o que trabajan en talleres de fundición. Neumoconiosis por carbón, los que trabajan obviamente en minerías de carbón subterráneo, los que trabajan en berilio, los que trabajan con cerámica a alta temperatura, están expuestos a berilio, por ejemplo. Entonces, y preguntar antecedentes de tabaquismo, porque hemos mencionado hace poco lo de la asbestosis con el tabaquismo. Antecedentes del tiempo de exposición, generalmente estos trabajadores del sílice y del carbón tienen que tener un tipo de exposición por encima de los 20 años para que hagan este tipo de lesiones, salvo que sea una manifestación muy aguda, ¿no? El abordaje clínico, básicamente el historial, muchos de estos pacientes no tienen síntomas, ¿no?, y son hallazgos dentro de lo que son los exámenes ocupacionales anuales, ¿okay? Pero hay algunos que sí lo padecen ya de formas mucho más avanzadas. Un ejemplo de caso clínico, bueno, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que trabaja en el área siderúrgica, retirado ya, adulto mayor, 76 años, que refiere dificultad respiratoria después de hacer actividad moderada, que fue empeorando gradualmente, es tosedor crónico, no tiene dolor torácico, pero tiene antecedentes de ser fumador. Ha fumado grandes cantidades de cigarrillos, 45 paquetes al año, ¿no? Y dejó de fumar a los 50 años. O sea, hace como 25 años que no fuma, pero ha fumado durante 50 años 45 paquetes, ¿no? 45 paquetes al año. Eso le debe haber enseñado en su clase de POM. No hay antecedentes familiares de enfermedad pulmonar, no toma ningún tratamiento, pero se ha dado cuenta que le sirve el pecho, va al médico, le da un inhalador, ¿no? Y a veces está preocupado por la inflamación y rigidez de sus articulaciones, ¿no? Y la ocultación pulmonar es normal. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, este paciente no tiene un diagnóstico establecido. Posiblemente se trate de un paciente con EPOC, pero también puede ser que tenga una neumoconiosis por exposición, ¿no?, de tanto tiempo de haber sido un obrero siderúrgico, por ejemplo. Entonces, así vienen los pacientes a la consulta. No tienen síntomas específicos. Por lo tanto, el historial ocupacional es sumamente importante. Otro caso, un varón más joven, ¿no?, 35 años, trabaja en procesamiento de materiales de aleación de cobre y berilio para el sector de la electrónica, ¿no? Este se expone a berilio, por ejemplo, y está preocupado por los efectos adversos a la salud por el berilio, ¿no? Él ha escuchado que existe un examen en sangre para ver si puede tener beriliosis, ¿no? Cuando se refiere a esto, existe una prueba que se llama la prueba de los linfocitos marcados con berilio. Es una prueba no muy común de realizar, ¿no?, que si se diagnostica positivo en 2 oportunidades, realmente el paciente tiene ese tipo de enfermedad. Y las pruebas de función pulmonar, que se realizan en todos los pacientes que tengan síntomas respiratorios. No se les va a hacer a todos, ¿no? Si no tienen síntomas, no se les va a hacer, pero si tienen síntomas, sí se debe practicar una espirometría, un estudio de volúmenes pulmonares,
una capacidad de difusión de monóxido de carbono para ver la gradiente oxígeno-CO2 y un test de marcha de 6 minutos para evaluar la respuesta al ejercicio. Entonces, todos los pacientes que tienen disnea, ¿no?, y que entran dentro del abanico de enfermedades pulmonares intersticiales difusas son pacientes que deben tener como mínimo esos 4 exámenes. ¿Ok? Cuando ustedes sean médicos y se enfrenten a ese tipo de pacientes, tienen que solicitar ese tipo de pruebas. No necesariamente tienen que ser neumólogos. Pueden, como médicos generales, médicos de atención primaria, como médicos internistas, pueden pedir ese tipo de exámenes, ¿no? Y obviamente hay que evaluar, ¿no?, si tiene disnea, ver estudios de imágenes. Esta es la espirometría, no sé si en la clase ya me han enseñado algo de espirometría, ¿no? Básicamente, para que recuerden, ¿no?, qué cosa es la espirometría. Es la realización de la respiración forzada, ¿no?, a la inspiración como a la expiración, para poder evaluar la capacidad respiratoria, ¿no? Uno tiene una curva que se llama la curva flujo-volumen, ¿no?, en la cual vamos a ver el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, ¿no? Cuando uno inspira, la curva se hace negativa, ¿no?, porque obviamente cuando uno toma aire, la presión se torna negativa, ¿no? Entonces, por eso que va hacia abajo. Toma aire, toma aire, toma aire y sopla. Sopla fuerte al primer segundo y sigue soplando hasta el 6º segundo, ¿no? Entonces, esa es la curva flujo-volumen. Esto nos va a dar una serie de marcadores que actualmente ya se hacen con softwares, ¿no?, que te van a medir la relación del volumen expiratorio forzado al primer segundo con la capacidad vital forzada, que es todo este tiempo de acá. ¿Okay? Y de acuerdo a ello, vamos a ver si el paciente tiene obstrucción o tiene posiblemente una restricción. ¿Qué es la capacidad vital forzada? Es la cantidad de litros de que una persona puede respirar tras una inspiración máxima, ¿no? O sea, tomas todo el aire que puedes, esa es tu capacidad vital forzada. Y el volumen expiratorio forzado al primer segundo es toda la cantidad de aire que tú puedes exhalar luego de haber tomado todo el aire que has podido contener. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente. Y eso es lo que se mide, ¿no? Medimos todo lo que es la capacidad vital forzada, todo el aire que has podido tomar y después todo el aire que puedes eliminar. ¿Ok? Y acá vemos, este es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, que se ve en otra curva. Por ejemplo, si yo en el examen les pregunto en qué curva se ve el volumen expiratorio forzado al primer segundo, es en la curva volumen-tiempo. Y en qué curva se ve la capacidad vital forzada, es en la curva flujo-volumen. ¿Ok? Así de fácil. ¿Listo? Los estudios de imágenes son mandatorios, como habíamos mencionado en el comienzo, ¿no?, para los pacientes con neumoconiosis, donde vamos a ver todos los cambios que pueden existir. Para eso existe una guía internacional, que es la guía de clasificación de radiografías de tórax de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, que se conoce como ILO, por sus siglas en inglés, que nos va a dar el grado de penetración de estas lesiones. Eso se llama profusión, ¿ya? O sea, la profusión viene a ser el porcentaje de lesiones que se encuentran entre las ramas, ¿no?, de los vasos pulmonares. ¿Okay? Mientras más abundante sea, la clasificación va a ir incrementando desde 0 hasta 3. Y esas lesiones, esas nodulaciones pequeñas, micronodulaciones y nodulaciones más grandes, tienen formas, pueden ser redondeadas, pueden ser asimétricas, pueden ser lineales, etc. Cada una tiene una clasificación, una nomenclatura. Esto no se aprende en una sola clase, para esto hay que hacer una capacitación. ¿Okay? Pero en alguno de ustedes, si va a hacer el curso de medicina ocupacional, la especialidad de medicina ocupacional, va a llevar este tipo de taller, ¿no? Porque existe todo un taller que se hace, donde después te toman el examen y si clasificas, el Instituto Nacional de Salud te da tu registro como lector de radiografías de OIT. ¿Ok? Y por eso ganas dinero también, ¿no? Porque es un trabajo. ¿Ok? Entonces, todo esto te lo tienes que aprender si es que tú te vas a dedicar a eso. Pero ahora como alumno estás en la obligación de entender y de conocer que existe este sistema de clasificación de las lesiones.
Mientras más grandes son las lesiones, mayor porcentaje existe, mayor es el compromiso de la neumoconiosis. ¿No? Cuando uno va a decir que tiene diagnóstico de neumoconiosis cuando tenga el grado de 1 hacia adelante. Si tiene 0, no. Si tiene 0 sobre 1, tampoco. Si es 1 para arriba, 1 sobre 1, ahí sí es neumoconiosis. ¿Okay? Y no solamente vas a ver pulmón, también vas a ver pleura, ¿no? Las placas pleurales. También hay toda una sistematización para evaluar las placas pleurales. Sí abarca más de la mitad de la cara lateral de la radiografía, si la sumatoria de varias placas da más de 1, etc. Entonces todo eso tiene una clasificación que se conoce como A, B y C. Y otras lesiones que también se ven en los pulmones, porque esos pulmones no necesariamente solamente tienen neumoconiosis, pueden haber tenido tuberculosis, pueden tener alguna complicación después de la tuberculosis como es un mesentoma, un quiste hidatídico roto, pueden tener atelectasias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces miren toda la lista de símbolos que hay producto de los hallazgos, fracturas postales, placas pleurales, etc. Y este es el formulario, ¿no?, con el cual uno va llenando cuando evalúa a los pacientes. ¿No? Nosotros, por ejemplo, como neumólogos, que somos lectores de radiografías OIT, vemos a estos pacientes y llenamos un formato. Y esto no se llena por llenar, hay que estar 100% seguro de lo que estás llenando, porque esto tiene una implicancia legal. Paciente que tiene diagnóstico de neumoconiosis tiene que tener una suspensión de por vida. Y si tú haces un mal reporte o haces un falso reporte, tiene implicancias legales. Y aquí les he puesto toda la clasificación que va desde el 0, que es lo normal, hasta las lesiones más importantes. No vamos a detenernos a ver en detalle, solamente se los he puesto para que lo tengan a la mano porque en algún momento les va a servir. ¿Ya? Entonces ahí van las clasificaciones según el porcentaje. Miren cómo acá se va haciendo ya más notorio, ¿no? En 2, R con R, ¿no? Acá 3 ya P sobre P, acá ya hay zonas de fibrosis, ¿no? Este es Q, ¿no? Son lesiones micronodulares. Este es 3RR ya, como habíamos visto al inicio, una silicosis crónica simple. Entonces SS es intersticial, ¿no? T con S combinado, ¿no? Y las placas, ¿no? Placa A, la B, son de los lados, y la C, que son mucho más grandes, ¿no? Tienen una sumatoria. Las placas pleurales, ¿no? Vienen acá, placas pleurales, acá también, engrosamiento pleural. Y no solamente describir que tiene neumoconiosis, hay que ver qué tipo de incapacidad tiene ese paciente. Si tiene neumoconiosis y tiene disnea, si tiene alteración de las pruebas funcionales, tiene un compromiso de la espirometría, o si tiene incluso alteraciones gasométricas, si ya tiene insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces todo eso se evalúa al grado de la línea de acuerdo a su capacidad para caminar en llano, en pendiente, a subir escaleras. Todo eso tiene una graduación. Y todo eso se correlaciona, ese estado clínico de línea, con la radiografía, se correlaciona con la espirometría, con la gasometría arterial y se da un porcentaje que se llama el menoscabo, o sea, el grado de menoscabo del paciente. Eso es lo que te va a pedir el juez cuando te diga, doctor, ¿qué tipo de menoscabo tiene este paciente que dice que tiene neumoconiosis, pero que en otro instituto no le han dado su diagnóstico de neumoconiosis, le han dicho que no tiene? Usted como perito, evalúeme y dígame el grado de menoscabo. Eso es lo que te pide el juez. ¿Ok? Tú tienes que hacer toda la evaluación y dar tu dictamen. ¿Ok? Y así, vean ustedes qué importante es prevenir estos tipos de enfermedades para no llegar a este tipo de situaciones. No solamente se trata de recibir una atención, sino que ese paciente tenga una calidad de vida adecuada. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? ¿Les ha parecido interesante? Muy bien, entonces vamos a dejar esto aquí el día de hoy y el día domingo vamos a hacer la clase de apnea del sueño de manera virtual, ¿sí? Ya con la delegada que nos va a venir. Gracias.